estar en el Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza, APN. Somos una organización de personas independientes y estamos trabajando en cómo conectarnos con la lucha y cómo podemos avanzar en esta construcción conjunta. Todo comienza en el acto de partir desde donde estamos, apoyar la lucha de Palestina por la liberación, es defender el derecho a la vida misma, el derecho de cualquier pueblo a vivir libre de la maquinaria de la colonia, de los colonos y del imperio que reclama el derecho divino de determinar las bases de la vida y la muerte. Para muchas personas, para empezar desde donde estamos, debemos conocer la tierra que pisamos, a menudo tierras no cedidas y las historias que nos ha traído hasta aquí. Mi linaje lleva las manchas de la expulsión, de la esclavitud. Mis abuelos fueron víctimas de la limpieza étnica en Bohemia, ahora Chequia. Mis antepasados indios fueron traficados como trabajadores contratados para cortar caña de azúcar en Mauricio, sosteniendo la empresa colonial hasta su muerte. Hasta hace poco he conocido esta historia y le pregunté a mis abuelos por qué nunca nos lo habían contado. Me dijeron que le enseñaron a entender la limpieza étnica como algo inevitable en la guerra. Mi abuelo indio de Mauricio dijo que el espíritu colonial te despoja la pregunta de por qué. Tienes que trabajar fuerte para recuperarla. Durante mucho tiempo se nos ha negado las palabras y los marcos para comprender la magnitud y la continuidad de esta violencia. A través de esas historias llegué a reconocer la misma arquitectura de despojo que se manifiesta en todas sus formas en Palestina. Todas las personas estamos en posiciones distintas para resistir. Para aquellos que de nosotros que crecimos en estados coloniales, esto comienza por escuchar, afrontar las verdades de nuestras propias historias coloniales y alinearnos con las luchas de liberación que comunidades indígenas llevan librando desde hace tanto tiempo. Yo crecí en Aotearoa, Nueva Zelanda, un estado colonial que vende su conquista como un acto de bondad. Los educadores maoríes me enseñaron cómo el mismo mito colonial reciclado según las líneas imperiales satura nuestra historia. La doctrina de terra nullius, la convicción de que las tierras indígenas esperan la redención de manos europeas para ser reconvertidas en granjas para el imperio. Esta es la misma ficción que sustenta la pretensión sionista de hacer florecer el desierto después de haberlo creado. Su expresión más horrible se desarrolla ahora en Gaza. Muchos han enfrentado a los centros de poder, han suplicado. Nos conmueve que haya familias quemadas vivas, olivares arrancados de raíz, hambre provocada a pocos kilómetros de los camiones de ayuda que se pudren en la frontera. Los jóvenes que hemos crecido en medio del genocidio, hemos retransmitido en directo y nos preguntamos, tratando de encontrarle sentido a este mundo. ¿Cómo pueden nuestros líderes sentirse tan cómodos con esto? Lo que han vivido esta violencia, aquellos que la han conocido conocen la respuesta y se encuentra en la genealogía imperial que ha cultivado tal comunidad. La deshumanización siempre ha sido un arma de la violencia imperial, el método mediante el cual la dominación se convierte en algo habitual. Hace casi más de 1000 años, durante las cruzadas, los invasores europeos elaboraron un escrito de odio islamofóbico y racista, en el que calificaban a los diversos pueblos del mundo árabe subhumanos y de amenaza inminente para Occidente. Las campañas de Napoleón refinaron esta lógica cartografiando, clasificando y preparando a los pueblos y las tierras de la región árabe para la conquista. El acuerdo Sykes-Picot, elaborado por Gran Bretaña y Francia, lo codificó, fracturando a la región para mantener a sus pueblos divididos y a los recursos hacia el imperio. Con su presencia en la región, Francia financió algunos de los primeros asentamientos agrícolas sionistas para apoderarse de las tierras en Palestina del siglo XIX. Con la Nakba, la expulsión del pueblo palestino de sus tierras ancestrales, estableció un nuevo impuesto imperial, la entidad sionista, mediante el intento de borrar a un pueblo. Esto se mantuvo gracias al incesante, al armamento de la indulgencia y los patrocinadores imperiales. Para Alemania esto sirvió como un medio para desviar su culpa histórica y construir una economía bastante rentable. Pero esto nunca se borró por completo, ya que cada etapa de la conquista, el pueblo palestino y los pueblos indígenas de Bilad al-Sham han resistido, dando caminos de liberación más allá de la imaginación imperial. Trazando estos caminos contra la fantasía colonial que se reinventa a través de las fronteras, poseer tierras indígenas, ya sea mediante la colonización o la extracción, y limpiar la memoria de la violencia que hizo posible tal posesión. No les dejaron olvidar, ni en Palestina, ni en todo el mundo árabe, ni en Aotearoa, ni en Australia, ni en la violencia genocida que se ha ejercido contra el pueblo de Sudán, ni en el Congo, ni en Kanaki, Nueva Caledonia, ni en Papua Occidental, ni en ningún lugar donde esta maquinaria se afianza. Aprendemos este rechazo de los palestinos, aprendemos de las comunidades indígenas que han estado al frente de esta violencia
todo este tiempo y todo el mundo, los estudiantes aplican esto para obligar a sus instituciones a desinvertir, a reconocer, a desaprender su reproducción de la mitificación colinar. Desde donde hablo, en Jordania, se lleva a cabo boicots en todas las edades. Muchos de ellos palestinos desplazados, cerrando Starbucks y Carrefour, corporaciones que financian la colonización de los colonos. Los jóvenes están aprendiendo a arrastrar las redes que sostienen estos paisajes. Esto es lo que más asusta a los poderosos, que los jóvenes estamos negándonos a seguir sus instrucciones. Pero debemos leer esto de manera muy crítica. En las aulas, los medios de comunicación y la política exterior, los llamamientos a la paz conllevan a la violencia y al exigir la coexistencia con la ocupación. Estamos presionando, están presionando a los palestinos para que renuncien a una nación liberada, como Crisol, para recuperar la soberanía, regresar a sus tierras y reconstruir instituciones. Palestina enseña una lección con humanidad que desafía la transcripción. Sin embargo, no debemos idealizar la resiliencia, como si la resiliencia fuera en sí misma la liberación. Hacerlo normaliza esas condiciones que exigen asedio, robo, ocupación, desplazamiento, genocidio. La labor de este tribunal es sacar a la luz estas condiciones y pedir cuentas a quienes lo han provocado. El Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza, APN, nuestra búsqueda de justicia se materializa a través de lo que denominamos resistencia verde. Eso surgió en pleno apogeo de la Segunda Intifada, cuando un grupo de activistas se opuso a la guerra de la ocupación contra los árboles, la agricultura y acelerar la anexión. Por esto nuestro lema dice, ellos arrancan un árbol, nosotros plantamos 10. Desde entonces se han plantado más de 3.000 millones de árboles, de 3 millones de árboles en toda Palestina histórica, apoyando a las personas agricultoras a proteger sus tierras contra el robo colonial y fortaleciendo las bases para la soberanía alimentaria en pro de la liberación. Llevamos esta labor al Líbano en medio del bombardeo de tierras agrícolas y las familias por parte de la ocupación. También apoyamos a agricultores en Jordania. Una historia que captura el espíritu de esta resistencia, el Shak, Wadi Fukin, Palestina, ingeniosa, fuerte, inquebrantable, que vivió durante años en una cueva en su tierra, desafiando la ocupación que le negaba el derecho a construir. Ella se negó, pastoreando ovejas, planteando trigo y cebada, soportando el terror colonial. Quemaron sus cosechas, envenenaron su tierra. Su desafío movió a APN a actuar, restauró sus campos de trigo y su burro y le timó dos, gracias a la resistencia compartida, permaneció arraigada y hasta el día de hoy sus nietos cultivan sus tierras. Esta es una de las miles de historias de APN que ha llevado a cabo en todo Palestina. En marzo del 2024 respondimos a los agricultores de Gaza que insistían en cultivar sus tierras incluso en medio de la destrucción más calculada. La agricultura fue uno de los objetivos. A cada uno de los 680.000 palestinos que han sido martirizados por la violencia sionista e imperialista y a todos los que resisten y reconstruyen. Ustedes son el corazón de nuestra resistencia. Mientras el imperio estadounidense sueña con Gaza como un páramo, un lienzo en blanco para su siniestro parque de atracciones Riviera, los agricultores señalaron que la tierra que se podía cultivar a través de la resistencia verde de APN en su proyecto Revive Gaza's Farmland, revivir las tierras agrícolas de Gaza. Nos unimos a los agricultores para cultivar 1.341 dunums durante el genocidio, produciendo más de 7 millones de kilos de hortalizas frescas, rehabilitando pozos e invernaderos, obteniendo semillas y redistribuyendo alimentos de los agricultores sitiados a las familias sitiadas. Cada tomate cosechado, cada semilla guardada es una declaración de vida contra la lógica genocida del bloqueo y el hambre. Como dijo uno de mis colegas, se trata de un acto para romper el asedio desde adentro. Y así como los agricultores rompen el asedio desde dentro de Gaza, nosotros podemos romperlo desde adentro del núcleo imperial, donde la violencia genocida se ha convertido en algo banal para Estados miembros, las empresas, las entidades privadas y tal vez incluso beneficioso donde niega la entrada a Gaza. La semilla, el tomate, un hueso dátil, un grano de trigo. Por eso son tan importantes iniciativas como el Tribunal Popular Internacional para Palestina, no solo porque denuncia a los responsables, sino porque afirma donde reside realmente la responsabilidad, en las manos del pueblo y su derecho a resistirse a la dominación. Ningún tribunal creado por el imperio puede liberar a aquellos a quienes se pretende contener.
El poder moral del tribunal reside en nombrar lo que las instituciones imperiales no pueden. El derecho inalienable a resistir y a existir en libertad. Apoyar a Palestina, en efecto, es tomar partido, no solo contra la maquinaria, sino, sino contra toda esa lógica que hace concebible su violencia, ya sea en las aulas, en la investigación, en los medios de comunicación, no en el lenguaje cotidiano, sino con esta violencia moldea nuestra forma de ver y movernos por el mundo, en todos los lugares. Así que donde quiera que estemos, ahí empecemos a plantar, a hablar, nos negamos. El imperio no puede silenciar el latido del corazón de un pueblo que recuerda quién es. Gracias por Palestina. Thank you, Gabriella. Truly, to stand with Palestine is to take the side of life over death. The collective work being done at APN encapsulates what it means to lean on indigenous practices of care as a pillar of strength against the settler colonial war machine. Humanizing ourselves through building and feeding in the face of persistent violence, exploitation, and exile is a necessary pursuit to maintain our continued existence. Our next speaker will be Lauren from Juventud Nuestra Nuestro próximo ponente será Lorin de la Juventud Unida por la Independencia, organización de jóvenes puertorriqueños que luchan por la independencia total de Puerto Rico del imperialismo estadounidense. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lorin. Soy la responsable nacional de educación de Juventud Unida por la Independencia, JUPI. Por sus siglas en inglés, somos una organización juvenil y estudiantil que lucha por un Puerto Rico independiente, antiimperialista y socialista. Nos guiamos por nuestros principios fundamentales. Vamos a hablar acerca de nuestras conexiones y la movimientos de solidaridad entre Puerto Rico y la lucha palestina. Quiero comenzar hablando un poquito acerca del contexto de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido colonizado por más de 500 años. Primero por España y luego por los Estados Unidos. Desde 1989, los Estados Unidos han estado destruyendo la tierra puertorriqueña por medio de la militarización. Y en este momento nos están utilizando como una base militar para poder acercarse a Venezuela y aplicar políticas de austeridad donde puedan destruir a Venezuela. Además, las personas puertorriqueñas están acostumbradas a la colonización y aún más, y ahorita tienen un proceso, un megaproyecto propuesto de Rico de convertir 2.000 acres de tierra en un complejo residencial y vacacional privado para los ricos. Solo sirve para los ultrarricos y destruyen nuestras tierras y desplazan nuestro pueblo. Todo esto lo que ha llevado a cientos de personas, miles de personas puertorriqueñas que están saliendo en masa de Puerto Rico. Al igual que palestinos, están siendo forzadas a la migración y a la destrucción. Las luchas entre Puerto Rico y Palestina están históricamente interconectadas, no solamente por sus políticas austeras, sino también cómo están destruyendo la sociedad. Y lo que quieren hacer es poder replicar el modelo puertorriqueño en Palestina. Como hay estas conexiones entre nuestras luchas y nuestros opresores, nosotros tenemos un deber de estar al lado de Palestina. Sabemos que nuestra liberación no es simplemente una lucha justa, pero es necesaria. Para hablar algo que Filiberto Ojeda de Ríos dijo: si uno no cree en la liberación, si uno no cree en que su pueblo está oprimido, si uno está totalmente convencido de que vivimos en un país completamente colonizado, que nos invadieron, que nos han matado,
que están destruyendo nuestro pueblo, que se practica el genocidio día a día, destruir al enemigo, es salvar la patria. Tenemos la obligación de luchar por nuestra liberación y es una lucha moral y legítima. La guerra injusta y criminal es la guerra que nuestros opresores están librando contra nosotros cuando luchamos por nuestra patria. Por eso es fundamental que apoyemos el derecho de Palestina a librar su lucha por la liberación. Como reconocemos a Palestina como nación propia, reconocemos que la tierra palestina está siendo ocupada. Tenemos la obligación de apoyar su lucha. Los puertorriqueños todavía apoyan, han demostrado una y otra vez cómo apoyan la lucha palestina. En el 2007, Pito Caya hizo un viaje de solidaridad palestina y cuando llegaron allá, le encarcelaron y fue arrestado. Y cuando fueron, y él puso una bandera palestina para poder mostrar su apoyo en territorio. Oscar López Rivera, quien estaba en la procesión puertorriqueña de apoyo a Palestina. Y ahora también tenemos estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, el cual están teniendo campamentos, están ocupando la universidad, apoyando a Palestina en este momento, haciendo actos de solidaridad con Palestina. Sabemos como personas colonizadas qué tan importante es que otras personas colonizadas y otros pueblos colonizados luchen por sus tierras y luchen por su liberación. Los puertorriqueños también hemos aprendido mucho acerca de la lucha palestina. Solamente no es acerca de que se están robando la tierra, que están expulsando a la gente de sus tierras. También es acerca de romper nuestros espíritus. Y cómo nos están también rompiendo nuestra unión con la tierra y con nuestras tierras históricamente nosotros. Las palestinas han demostrado su dedicación a no dejarse ser invadidas, a no dejarse que su tierra y que sus tradiciones y su cultura sea eliminada. Nos han mostrado que la liberación no va a ser de un momento a otro, pero va a ser una lucha larga y que nosotros tenemos que estar ahí y que tenemos que tener nuestra dedicación inquebrantable. Eso es algo que también nosotras como la iniciativa que estamos haciendo en este momento, no solo se centra en exigir responsabilidades a los perpetradores, sino que también es la verdadera responsabilidad, proviene de afirmar el derecho del pueblo a luchar por su propia libertad. Esto no simplemente habla acerca de la necesidad de poder terminar con estas hechas, pero también lo hace que es evidente por qué las personas palestinas y el pueblo palestino tiene una necesidad y tiene un derecho de tener su tierra y su nación. Solo quiero enfatizar cómo las luchas del pueblo puertorriqueño y el pueblo palestino están interconectados. Y es el mismo imperio que utiliza a Puerto Rico como un punto militar estratégico en el Caribe y cómo están tratando de ocupar Palestina en este momento para poder controlar el área en el cual está ubicada. Le quiero agradecer a todos los ponentes y todas las personas que están acá por inspirarnos para poder seguir luchando contra el imperialismo desde Puerto Rico hasta Palestina y todas las naciones que están ocupadas y que están siendo colonizadas. La lucha contra el imperialismo estadounidense, la lucha contra el imperialismo en todas partes. Julius, creo que no te escucho. Sorry, thank you.
Thank you, Lauren. Muchas gracias, Lauren. To remind Es us, supremamente Palestine importante is recordarnos with the que international movement la of lucha solidarity. palestina es una Hupi lucha is an sincronizada example con todas las of otras the luchas. concept of Al-Falaq, Hupi es un ejemplo de uncompromising cómo la commitment to lucha the y el Palestinian cause compromiso in order que to con la protect lucha us from the palestina diaspora nos and ayuda a stand with enfocarnos this desde la group of diáspora y further otros pueblos, cómo denounce nosotros the podemos anti-imperialist definir activity across the la region. naturaleza del trabajo antiimperialista. Our next speaker will be Nuestro Samu, siguiente ponente será a Samu, student and grassroots estudiante y activist with the activista de Clima for de Palestine base del Grupo Clima por from Berlin. Palestina de Berlín. K4P was born K out of the urgent por need for 4 intersectionality nació, por in P climate nació de justice urgente in necesidad de Palestine. interseccionalidad en las luchas por la justicia To climática bring y about la true liberación justice, palestina. we must Para recognize lograr una verdadera these fights justicia, are intrinsically debemos linked. recordar que estas luchas están intrínsecamente Hello, thank you so vinculadas. much. I'm really glad to be here and to be able to talk to you. I believe that particularly as someone from the global north, it is Hola, not yo my personalmente position como to parte lecture you on why del you should norte support global, la lucha por la Palestinian descolonización de national Palestina, liberation, también significa la necesidad de but it is liberarnos a very nosotros important mismos. nonetheless and also Pero es helpful muy to look at what we in Germany importante, can learn from the como Palestinian struggle nosotros for en Alemania liberation. podemos aprender también de la liberación de Palestina. One thing that we need to look at is that Algo que for debemos us in the global revisar north, es que para the fight nosotros en to el help global decolonize no, en el Palestine norte global tenemos que luchar may por la also colonización de mean the Palestina need y esto to también free implica ourselves. abordar Go la back liberación to de a quote by nosotros Nelson mismos. Mandela on idea Y that esto if es lo the que Nelson oppressor must be Mandela también ya liberated with decía, el certainty as opresor if he were debe ser oppressed, liberado con la misma what certeza que el this could oprimido. mean in this case Y lo que esto is podría that if significar en we este want to caso es put que an si end to nosotros our queremos complicity poner in settler fin a colonialism and nuestra genocide of complicidad en el colonialismo y el genocidio en Israel, Israel, we must asimismo dismantle our debemos system of desmantelar capitalism nuestros and sistemas de imperialism capitalismo that e are at the core of it. imperialismo, porque son el núcleo del problema. It is evident that Germany Es has in its evidente past a que el deep pasado de colonial and Alemania tiene una genocidal profunda continuity. continuidad colonial y genocida. It gets very evident when we see that the Es first muy genocide evidente of the cuando 20th vemos el century, primer the genocidio genocide del siglo against the XX, Herero and Nama, el was genocidio committed que by cometieron Germany contra el and pueblo was a genocide heredero y by a los colonial Nama, que fue superpower, cometido Germany's por former Alemania, colony in y un Namibia. genocidio contra un pueblo And colonizado en exactly this Namibia. genocide has then led to the use Precisamente of the este Israeli genocidio se Holocaust. utilizó después, como un And modelo now para el today, Holocausto. we see a Hoy en día continuity of these vemos methods una also continuidad de used by los Israel in métodos, Palestine. también de estos métodos que One son example utilizados for por that Israel is en the use Palestina. of Y un ejemplo de invasive ello weapons, sería el which uso has del been, hambre during como un Germany's arma, colony in Namibia, one of the que ha sido main una parte weapons the integral de German estos Empire genocidios. used in their Por genocide. ejemplo, en It has Namibia podemos created the ver claramente que Holocaust and Alemania now no se ha uses liberado de esa starvation mentalidad and use this imperialista y weapon genocida porque repite los extremely mismos patrones often una y and otra vez. extremely Estamos atrapados en esa recently mentalidad in profundamente Palestine racista y by the esto también genocide of conduce al Israel. auge del fascismo en Alemania. So we can clearly see that Germany hasn't Podemos ver liberated itself claramente from que this imperial Alemania and no genocidal se mindset. ha And the liberado same de esta patterns are used mentalidad. over and over again, Estos leading to patrones se han continued support repetido and una y otra justification of vez. genocidal methods. One thing that is at the core of this is Un elemento that que está en el we in centro de Germany esta are trapped discusión es que in nosotros this. en Alemania estamos atrapados. Sorry, I was confused by the chat. One Perdón, thing we estaba un see poco is that confundido we are ahorita, trapped pero in this continúo. deeply Lo que racist estamos viendo mindset, es que and hay una this mentalidad not only profundamente makes racista, Germany supporting lo que no genocide, it solamente also conduce al leads to the rise of genocidio, fascism in Germany sino itself. que Because this racism is conduce so al auge del deeply fascismo en ingrained into Alemania en not sí only mismo, German porque el politics, but racismo also está tan German profundamente arraigado en la fabric política as a alemana, whole, that independientemente del no partido de matter la what orientación political política, party que lo or único que political intentan hacer contra organization, un partido fascista the only real thing that at the moment is happening against an actual fascist party that is rising in Germany, that is hace que almost haya winning un aumento del 25% in the German 25% de parliament. los votos en el It's Parlamento the only thing alemán, that el fascismo. across the board is Esto done quiere against this decir maybe que to esto by va más allá de sus like propias white fronteras, parts of society is que to que make their la own sociedad más policy more blanca racist and hacen let sus their own propias políticas racism y out se more vuelven más and become racistas more right wing. And y más this de derecha. only strengthens in the end Esto the far solamente right lo que hace and es leads fortalecer to a a la shift of the extrema whole derecha y society lleva a un towards cambio de toda la nationalism. sociedad hacia la normalización del fascismo. And this even goes further because Y not esto va only is incluso más lejos military porque equipment no that is solamente se produced está in probando el Germany and equipo that German militar economies que are produce producing Alemania and y en los investing in, países occidentales, en not only that Palestina, is used in
tested on Palestinians by No solamente se está but probando also, for example, en methods Palestina, and sino technologies también son of métodos surveillance that are being de used in vigilancia Israel también que se are utilizan en being exported Israel to Germany. y que han And sido are being exportados used a Alemania y que han in sido a lot of imperialist utilizados countries, en muchos but países especially in Germany imperialistas, also, to crush especialmente the en state and their Alemania, own citizens. para, Just as how para atacar Germany a sus believes it propios actually has ciudadanos. educational La cooperation with Israel in policía their major alemana cities. tiene una And cooperación y ha sido so you see entrenada like por Israel. a huge connection of the methods that are being Esto es used una conexión real by que existe Israel entre for their genocide in Palestine, also exported los to métodos de Germany. israelíes que se exportan también hacia And Alemania. another point would be that Otro elemento importante national liberation of the oppressed es people el proceso de also la means the liberación liberation nacional, from que the implica la military-industrial complex. liberación de el And complejo de la I industria also believe militar. that this is one of the Yo reasons creo that significativamente que German esta es una de las youth razones por las are cuales la resisting juventud so alemana está strongly resistiendo tan against the fuerte genocide in contra el Palestine, genocidio en because Palestina, there is an porque unbelievable warmongering and porque hay rearmament happening not un only in Germany belicismo y but un also in Europe. rearmamiento en Alemania y en And toda Europa. there's a huge militarization of Hay our una society going militarización on, significativa de la sociedad with all institutions like a police través de todas las being more instituciones, ¿no? militarized, Como la and policía there's a más huge militarizada, hay denormalization of militarization, una normalización de la militarización. that this actually leads to youth Y esto realizing that lleva in the a las end personas that they are jóvenes going to a be the darse ones dying cuenta for their de que al government final shitty son and ellos quienes van genocidal a wars. morir por estas guerras imperiales y Because the genocidas empire que wants to crean sus fight gobiernos. wars to El oppress and imperio dominate libra people, guerras para and oprimir in y the end dominar like a los pueblos y al it is final sacrifica sacrificing sin without dudarlo a hesitation sus their own propios children in the battlefield. hijos e infancias en el campo de Another batalla. aspect of this would be that Otro aspecto colonialism es and el colonialismo capitalism, y el with capitalismo, extractivism, exploitation of people, conjuntamente con destruction el of nature, extractivismo, la explotación de racism las and personas, la destrucción de la dehumanization naturaleza, el are racismo y la also the main forces deshumanización, that are son killing the esas planet. fuerzas principales que están And matando el planeta. if we as a humankind want to Si survive on nosotros this como planet at humanidad all, queremos sobrevivir en el we all planeta, todas have las to live personas deben independently, ser libres y vivir self-determination con and dignity. autodeterminación y dignidad. Esto para garantizar nuestra supervivencia. Because like because to secure our survival, particularly marginalized indigenous people need to Particularmente, move los away pueblos this indígenas paradigm shift, marginados deben how we lidiar treat este our cambio de paradigma en la environment and forma how en we que interact tratamos with nuestro nature. medio ambiente y también en And la que this point is interactuamos especially con la important for us naturaleza. as youth also, Este punto es because from importante para systemic nosotros water como theft jóvenes. to Israel's Desde el multi-billion robo dollar deals sistemático with del energy agua hasta los companies, acuerdos the multimillonarios de struggle Israel of con las empresas Palestinians is energéticas, interconnected with the la struggle of lucha land del justice pueblo and with palestino está land justice. interconectada con la lucha And por this la land justicia grab climática y of territorial. Es controlling the evidente que land la of crisis indigenous climática people of está causada por Palestine, las mismas which we estructuras del see imperialismo y del capitalismo. which we see very much at the core of Y el pueblo Israel's palestino genocide. está bastante, This no is the solo same en el corazón del this is the genocidio same que genocidal Israel está tactics cometiendo, sino son used las mismas tácticas in all of genocidas colonialism que se before, han utilizado en todas that is las also used colonias in y que destroying the también han sido climate and utilizados leading to para the climate crisis. destruir al medio And ambiente y que it acelera is la crisis climática. evident that Es the climate evidente crisis is caused by que la these same crisis structures climática of está siendo imperialism and causada por capitalism, las mismas and that means for estructuras us as the del younger imperialismo y el generation capitalismo. Y that esto the liberation significa of que all con of that nosotros como people generación más is jóvenes actually needed for our survival at all. necesitamos la liberación de todos los pueblos oprimidos para nuestra propia And supervivencia. if we're realizing that Si calling nos for the damos cuenta Palestinian de que reivindicar el right derecho del to pueblo palestino self-determination a is la a shift that entails autodeterminación all of this, implica it gets very clear why the y protests in queda Germany claro just porque las met with protestas en such Alma se enfrentan unprecedented a una support. fuerza sin Because precedentes, the porque se protests están in solidarity with desafiando las Palestine ideas racistas e are imperialistas con actively estas challenging manifestaciones. the Se racial está and imperial retando ideas that Germany is built las ideas on at its fundamentalistas sobre core. las que And sobre las que Alemania this se ha time construido. it is so Y blatantly esta vez obvious es that evidente que el the Estado state, that the German no state es is not capaz able to co-opt de this movement in cooptar any el way. movimiento que se So all resiste they al have left genocidio, is que the lo brutal único use que of le queda es el intimidation and uso excessive brutal de la violence intimidación y el against exceso the de la protesters violencia. who are on the street in Germany. Y si no los detenemos And ahora, solo vamos a the ver thing más is de that lo if we don't mismo. stop them now, Esto we will es lo only que see va a a lot more suceder, of that. ver Because más de lo this mismo, deep racism, this porque especially at the moment anti-Muslim especialmente en este racism, momento, todo el racismo anti-Palestinian contra racism, la is the población same force musulmana that es la fuels misma the fuerza rise of the far right and of
de la authoritarianism extrema in derecha Germany. que está alzando el And autoritarismo en Alemania. if we don't realize that, Y si no nos damos which cuenta de esto, most of the society in Germany isn't at the moment, y es que la mayoría de la sociedad this está viviendo esto en este fascism and momento, authoritarianism will only get es que el stronger, fascismo y el and in the autoritarismo end, solamente se va a fortalecer y al the final same forces that the las same mismas fuerzas, tactics and las the same mismas violence tácticas, that la misma the violencia imperialist state is using de los and estados is supporting imperialismos, the use la que of usan against oppressed people con all el over the apoyo de world Estados is Unidos going to contra be todas las used, personas del mundo, es lo que nos if it's va not already being used on the German people a themselves. utilizar contra las la misma my población alemana en sí misma. conclusion of Esa what we sería can mi learn conclusión de lo as que German podemos people in the global north aprender como from the Palestinian struggle. personas Thank alemanas you. del norte global. Gracias. Thank you, Samo. From the US to the UK to Germany, the battle for an end to the complicity of these governments in Israeli war crimes is the same. We continue to see these colonial empires attempt to weaponize anti-Muslim and anti-migrant hatred to repress, silence, and punish its citizens for speaking out. I'm sorry to interrupt. I think one of our interpreters might be speaking in the English channel now. Oh, I see. Hello? Yes. Maybe you can continue. I you- think it was fixed. Sorry about that. Okay, no worries. Where was I? Okay. Thank you. So, Gracias. from the US to the UK to Germany, Desde los Estados the battle Unidos for an end to the hasta complicity of these el governments Reino in Unido, hasta Israeli war Inglaterra crimes y is hasta the same. Alemania, todos son We continue to cómplices see en these esta colonial guerra. empires Continúan attempt viendo to estos weaponize imperios anti-Muslim, coloniales anti-migrant tratando hatred to de repress, instrumentalizar silence, las and punish luchas its citizens for speaking y, out against y, poder, injustice. y que que ellos Racism is están not en a contra de la justicia. El racismo es, action. es una We have parte del witnessed imperialismo, similar plays de la in extracción de conflicts recursos over and naturales. to Hemos justify visto use estas of luchas, land, estas resources, guerras and genocidas human labor una y otra vez, like in quitando los recursos South naturales, Africa, como en Sudan, Sudáfrica, Congo, como en Puerto Sudán, Rico, el and the Congo, Puerto Philippines, Rico and y beyond. las Filipinas y ahí It is our más duty allá. to resist Es it nuestro and redeem deber ourselves across all resistirnos structures of our eh, lives. y todas las estructuras de nuestras Thank you so vidas. much to all Muchas gracias participants. a todos los participantes que As están everyone hablando on en the este panel has momento. shown us this Como evening, todos los participantes en este choosing panel nos Palestine han demostrado is to esta choose noche, truth elegir over deception. Palestina es elegir Life la over verdad death, por encima del engaño, revenge la instead of vida por war. encima de la muerte y el coraje Learning en from lugar this del struggle, miedo. led by Aprender the la youth lucha de los Palestinians, palestinos, as the youth como han movement hecho los jóvenes of organizadores de have been Jupi, doing, is one of es the una most de las important cosas things más we can take a importantes que stand podemos in hacer para for fortalecer el our trabajo que anti-colonial realizamos movements en favor de and nuestros strengthen movimientos international anticolonialistas y solidarity. reforzar nuestra solidaridad internacional. Being in community Formar as parte de APN, una comunidad, the como ha Palestinian hecho APN, con los palestinos sobre el terreno para resistir la ocupación junto a ellos, plantando literalmente las semillas de la liberación. Es consolidar su existencia y proporcionarle la energía que necesitan para poder sobrevivir. Y desde organizaciones dirigidas por estudiantes como 4K por P, hasta movimientos de solidaridad más amplios como el EPS, estamos inmersos en una lucha para recuperar la humanidad que nos han robado el sionismo y el imperialismo capitalista. Ninguno de nosotros es ajeno a estas maquinaciones del poder y todos debemos tener la responsabilidad de conectar nuestro derecho colectivo a resistir contra él. No liberaremos Palestina por nuestra cuenta, pero los palestines nos muestran cómo podemos trabajar juntos para lograr esta libertad. Ahora vamos a ir entre nuestra porción de preguntas y respuestas. Puedes escribir tus respuestas en la caja de preguntas y respuestas y les vamos a hacer a los ponentes. Puedes dirigir tu pregunta a todos los ponentes en general o puedes hacerlo con un ponente específico. También puedes levantar tu mano si quieres hacer algún tipo de pregunta y quitarle y poder hacer tu pregunta verbalmente.
¿Cuál es el rol de la Southern juventud Movement for Palestine. en el movimiento internacional solidario por Palestina? And from JCM, Y de what is the role y of MJC, people within imperialist countries ¿cuál es el in rol supporting dentro the de los pueblos y las personas dentro de países imperialistas para la liberación nacional de los palestinos, del pueblo palestino? Creo que yo voy a comenzar, si eso está bien. Particularmente pensando acerca de las juventudes en esta lucha por Palestina y la solidaridad internacional, creo que creo que las juventudes han sido particularmente militantes, han estado militando, mostrando solidaridad, no solamente por Palestina, pero por otros movimientos de liberación a través del mundo. Las jóvenes son principales en estas luchas. Pensando pues en Puerto Rico y en Palestina, pensando los campamentos que están haciendo en las universidades, cómo están exigiendo mejores condiciones, cómo están exigiendo la liberación de estos pueblos, y tener organizaciones que son militantes nos está ayudando a nuestro país y estar en contra de los opresores de los Estados Unidos. Creo que los jóvenes tienen una gran capacidad de encargarse y de tomar liderazgo en estas luchas. Y pues una vez crezcan, pues se van a volver allá personas mayores que están liderando estos movimientos. Y le voy a pasar la pregunta a alguien más. Si hay alguien que quiera agregar algo. Gracias por esto. Lo que dijiste fue bastante poderoso. Y hablando desde la resistencia verde, es una forma que nosotros podemos coexistir con otros. No hablo del espacio de liberación en este momento, ya que hablo desde Nueva Zelanda. Pero la creación de la resistencia para los jóvenes, el acto físico de estar plantando árboles creo que es crítico para estas luchas. Y alguien habla al respecto. Y esto es como romper el asedio desde adentro. Es un proceso de aprendizaje y cómo podemos actuar en esto de una forma que nos estamos reforzando la lucha les unes a los otros. Y cómo estas redes tengan una expansión geográfica de colaboración. Y las instituciones de educación están cambiando alrededor del mundo. Y creo que esto es bastante importante y crítico para la lucha. Esto está tratando de finalizar con el proyecto colonial alrededor del mundo. Cómo puede pasar las ocupaciones, cómo pueden parar, y también lo que están tratando de hacer, como de absolverse de cualquier tipo de responsabilidad. Esto es algo que en Nueva Zelanda nosotros estamos trabajando, y los países que son cómplices en esta colonialidad y en esta imperialismo, cómo nosotros podemos trabajar con la tecnología agropecuaria para poder rehabilitar estos países. Algo que los jóvenes tienen la posición por medio de sus redes
pueden colaborar a estas a es- y pues también porque los jóvenes están cargando con este legado genocida y colonizador, y por eso ellos están Yes, tomando I also like agree with eh, everything that Lauren already riendas said. acerca de sus propias What I liberaciones. can say to this, especially Algo, about like what role youth plays in Germany is quiero hablar that I acerca del believe rol they are, que as tienen las Lauren already jóvenes said, en they're the ones Alemania. standing up and fighting at the forefront. Esas son And las personas que like que están every levantándose, little que bit están luchando en la of primera progress línea. we're making in Germany would not be possible El progreso without que nosotras youth estamos standing haciendo up en Alemania against no sería genocide posible si and no fuera por imperialism, los especially jóvenes against que German se están atrocity. levantando, And que I están believe alzando that sus voces even though y there are para no ser substantial cómplices changes con el to imperialismo. Germany's foreign policy, the German state's foreign policy, there is Y still esto a tiene shift que ver también happening como in las German políticas society. internacionales And I que believe está that this teniendo is really Alemania important, and y this el is cambio why que están the tomando. youth, Creo que es bastante the youth importante que esto está liderado por los resistance is so jóvenes, important, por la is resistencia de los that jóvenes. even if we failed Incluso si to nosotros even if we fallamos, failed to incluso si nosotros prevent our complicity in perdemos this genocide, y no we can podemos still hope parar y frenar la that complicidad que this nosotros tenemos en rising este up of youth genocidio, and this está haciendo que change in nuestros society can jóvenes lead cambien to la sociedad en general. hopefully Y then pues some accountability in the future, that esperemos que we haya algún tipo de can toma de stop our responsabilidad complicity, we will acerca de nuestra hopefully be in the future complicidad able to hold con el genocidio. those perpetrators in Y Germany esperemos que en el accountable. futuro que estos perpetradores de Alemania puedan ser responsabilizados por sus actos. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. So we have another question from Ahora tenemos otra Crystal pregunta Whoopi, de Crystal Whoopi, who says, besides events like que this, dice, how are advocacy groups collaborating to further independientemente de practice esto, cómo denunciation? grupos de And how do these promulgación shift mindsets ayudan in con places esto like Fiji, y cómo or cambiamos similarly to la Japan, forma de which has pensar been en sitios influenced como en by Fiji genocide o initiatives como en for Alemania, que tienen generations? que tienen políticas pro genocidio. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? Voy a hablar un poquito al respecto. Alguien que creció cerca a Fiji en este sitio del mundo que también ha sido sujeto de colonización y de saqueo. Y pues las personas que han tenido con unas historias bastante diversas, y pues no le vamos a decir a Fiji cómo resistir, pero creo que como se ha mencionado, que hay un cambio que está ocurriendo y es importante conocer y analizar al respecto. Y es algo que ha cambiado irrevocablemente. Me gustaría hablar también en sitios como Nueva Zelanda y Australia, que también, que todavía están saqueando naciones específicas y continúan la relación colonial. Si estas relaciones de extractivismo continúan, la lucha de ustedes es nuestro deber aprender de ustedes también. Creo que la solución es que todos aprendamos de las luchas de todos y muchas gracias por por la pregunta. Y si puedo agregar, quiero hablar un poquito también acerca de esta pregunta y un poco acerca como el rol de nosotros que estamos en países imperialistas. Creo que un poco de nuestro rol en esto, ya que estamos en nuestros países y también pues con personas que puedan o no puedan estar en países imperialistas,
Creo que algo es bastante importante es la educación y cómo encontrarse con las personas en el proceso que están en el momento. En la cultura puertorriqueña hay una rivalidad de distintas opiniones. Y pues así si esto tenga que ver acerca de la situación en Palestina o con nuestra propia situación como personas colonizadas, y especialmente nosotros en grupos de base. Mucho de lo que hacemos nosotros es un trabajo pedagógico, tratando de conectar con personas que son pro genocidio o que la verdad no están muy seguros de cuáles son su punto de vista o su posicionamiento acerca de Palestina, pero el hablar y el entablar conversaciones con estas personas es supremamente importante. Así como entablar estas conversaciones, espero que esto pueda responder un poco, pero creo que la pedagogía y la educación tienen un rol bastante importante en esta lucha. Yes, I also agree with the part of education. Estoy and totalmente de that acuerdo con la I think parte de la also educación y represents, like, one también of the most como integral parts of entender a las journalism. personas en su I proceso. believe also it could be one of the hardest parts because Creo que también es una de las somehow we have partes to más meet these difíciles people who their whole lives have porque been pues, o sea, raised hablar con estas in personas this que toda this su kind of vida system of han tenido racist este ideals and sistema ideologies and this de racist ideologías worldview, and racistas we o kind of have este to punto meet de them and try vista to racista con el get them to mundo break out y of that. tratarles And que salgan I think this is de esta a forma de huge, pensar huge task. es una tarea But I bastante, think one of bastante the most important difícil e things importante, we have to pero do, creo que es una de las and cosas primordiales que I think debemos this is hacer. also this is one of, like, the most effective ways of Eso creo que también political es una de las change at the formas moment, to más meet people where they efectivas are de and cambio get talking político with them. And y this que is las personas podamos something hablar y we've entablar been kind of doing conversaciones. with Es Democracy algo que Palestine, nosotros like we're hemos part of estado a haciendo bigger coalition of groups con who are working on a Equipos por divestment Palestina. campaign Somos against parte Allianz, de an insurance coaliciones que company estamos from Germany, trabajando and por who are, like, actively complicit in the genocide. They're ensuring, like, el large parts of salirnos de for países example, y our de systems compañías que and han are sido investing in them. activamente And cómplices like one con el strategy genocidio we've en been este doing is momento. to Y la go estrategia que around estamos teniendo Berlin en este and meet momento people en Berlín in local shops, in es cafes, ir a small shops, and tiendas, en trying to get cafés y to talk to pequeñas them tiendas and y trying tratar de hablar them con las to cancel their personas uno a insurance and divest uno with them, and having, like, getting out of the bubble y and que puedan salir meeting de these sus pequeñas people burbujas y where they hablar, are, salirnos and, de nuestras like, burbujas y kind of hablar con estas also opening personas. up to them how Y their también everyday nosotros lives abrirnos are con ellos how in acerca de their nuestras everyday vidas lives diarias they're y cómo en in nuestras touch with vidas diarias complicity in genocide and nosotros imperialism, somos because this is something, cómplices like, con el I also genocidio en believe that Palestina. we don't always notice that Y all these nosotros no things that siempre we nos damos use in our cuenta de day-to-day cómo lives, and somos which is, like, cómplices totally día a normal, día. are built Y on pues es bastante imperialism and normal para colonialism. nosotros y como Like, for nosotros example, también the somos insurance cómplices con el company, which is, like, colonialismo y con el the biggest and the imperialismo. well-known ones in Germany, and they have like a really good public image in Germany itself. En Alemania hay este They are, like, grupo que tiene actively una investing and imagen all pública are bastante companies importante complicit in the y genocide, todas las with, like, armas, todo el m- armamento like que huge están sums of produciendo ha money, sido and cómplice y like kind of opening botan up una to cantidad de people that are here, but dinero para hacer in their day-to-day lives they can campañas. change small things, Y and entonces nosotros hablamos their cómo complicity al can día help a día towards, las like, a personas bigger pueden goal hacer pequeñas cosas of para dejar de ser not being cómplices. complicit in this anymore. And I think this is, like, kind of one of the strategies you can use Creo to que esta es una de las meet estrategias people, bastante and importantes para especially que also nosotros this podamos is, like, hablar the question con of, las like, what we can do personas. in the global Y north, esto nos yeah, lleva a just la kind of pregunta de qué es get lo que to meet podemos people and hacer. educate them about ¿Cómo what's happening podemos and how nosotros they educar a las are, their personas, daily que haya lives are complicit pedagogía in colonialism? acerca de la complicidad con el colonialismo? Thank you so much, everyone. Muchísimas And gracias a todos. there's a final question here from Hay Alan L. una última How pregunta do de Alan L. Palestinians practice their right to resist in occupied Palestine and enforced ¿Cómo exile? las personas, como el pueblo palestino, And also, palestino sorry to practican su just point derecho out, we a have a existir? hand raised from Tenemos en este Rick momento, Batchelder. Rick Dagshaw levantó su You mano. can unmute you, Rick, and then you can ask your question too. Rick puede hacer su pregunta Oh, but it también si looks like quiere. Rick just put his hand down.
so I think it's fine to go on to Alon's question. Okay. All right. If any of you could Bueno, answer this question. si alguno de ustedes pudiera responder esta pregunta, por favor. I just want to share a story here. Solo quiero compartir una historia con that I didn't ustedes, quite get a chance to share lo cual no pude hacer antes that we gave earlier. cuando hice mi ponencia. Again, will not I cannot speak on behalf of all Palestinians. De nuevo, no voy a hablar por Story por todos los captures palestinos, a mode of pero esta resistance pregunta, that is esta simple, historia but extremely powerful and rooted. compagina compagina un poco Wari Fukin in la Palestine, experiencia. she practiced her right to resist, Ella in practicó su ways derecho a resistir that were extremely profound and de una forma and bastante profunda, resolve. So, in response to the occupation, en that res- denied her como respuesta a la right to ocupación que le negó el derecho de votar en su because of tierra. erasure takes so many forms, demolitions Porque of pues, o sea, la forma que homes, también están streets, erradicando a las personas lived- palestinas tiene muchas she formas. lived on a cave in that land. Ella vivió en una cueva They came, the occupation forces, they killed y las fuerzas de ocupación vinieron they contaminated y la sacaron ahí, the contaminaron los campos, they contaminaron millions to leave, y, and she resisted, and she y ella refused, se and she resistió remained in that y se resistió y se quedó en la cueva. but in doing so, in remaining Pero mientras estaba haciendo and esto, this mientras was estaba the quedando, instance of Palestine, she retained her land. ella mantuvo And su this is tierra not every case, but that land is now cultivated by her grandchildren. y la tierra en este momento ha sido fue cultivada por sus nietes y uno de los burros que mataron eh, y fue donado y recultivaron sus tierras, pero ella mantuvo su tierra. Y estas tierras, estas historias que están centradas en la tierra, es algo que nos habla acerca de la resistencia. Podemos ver la violencia imperialista y cómo esto destruye la tierra. Y estas mismas historias son las que nos muestran un camino a cómo las personas pueden volver. La decolonización algunas veces puede ser entendida como abstracta. Y la decolonización se puede entender como una ética de restauración. Y pues eso puede ser un poco abstracto y puede ser cooptado por los mismos poderes imperialistas. Pero hay algo que uno puede regresar y guardar. Y es un proceso que siempre está pasado paralelamente a la resistencia. Y esto es solamente una anécdota que quería compartir, como el derecho a resistir ha sido histórico. Muchas gracias. Se me puso la piel de gallina cuando estabas hablando. Sí, puedo añadir a esto un poco, particularmente pensando acerca de nosotras que estamos en exilio, exiliadas de nuestras tierras. Y creo que aludí a esto antes cuando estaba hablando, pero creo que definitivamente preservar y mantener nuestra cultura es súper importante cuando nosotros estamos exiliadas. Es bastante fácil, especialmente en los Estados Unidos, donde yo estoy en este momento, para que los opresores traten de lavarnos el cerebro y traten de quitarnos nuestras culturas
y que traten de hacer este trabajo con generaciones que vienen adelante. Y creo que es una forma de resistencia en sí misma, mantener nuestra cultura. Y también nosotros pasarle nuestra cultura a nuestros hijos, a nuestros nietes, a nuestra comunidad, y pues esto creo que se puede hacer desde el exilio. Well, thank you for Muchísimas gracias a todos por responder esto. I think it's really important En realidad, creo que es bastante importante que le recordemos que las personas el decolonizar tiene agencia y eso, y una de esas cosas es el derecho a resistir. Y la resistencia no solamente se ve como armándose, también se puede ver como como resistencia de cultura para poder crear una comunidad y poder preservarla. Ahora tenemos otra pregunta de Richard Proust. Is Alliance the same company that always offers trip insurance when you buy Es, plane tickets? Sorry if that's a dumb question. That's okay, no dumb questions here. But I'm not sure. no hay ninguna pregunta tonta. Samo maybe be able to. Yes. Samo, ¿podrías hablar al Yes, respecto? I think it is. I think it is. I will send in the webinar chat. Voy a so hablar that en el you chat de can read more webinar about the campaign against Allianz. para que puedas Um, hablar but yes, puedes it hablar is the acerca como biggest de la campaña. financial services company in the whole Es world. una compañía, Europe at es la least. I'm not sure compañía de about in the whole servicios world, but in financieros Europe más it is grandes the del biggest mundo. En financial Europa services es lo company. mismo. And yes, it's like kind of it's really scary because this Es company da bastante is miedo esta compañía like a very integral part of the porque es una German compañía identity. que es I always get summed up as bastante, this like es big German primordial company de that's really muchas nice and really compañías great, and alemanas. they are Y sponsoring the biggest y se stadium, which is muestran Germany's como biggest una compañía que es muy buena, que es muy football team. chévere, y But of patrocinan course, as a big a German company, estadios y grupos de fútbol. it has deep genocidal history Y because it y actually esta was compañía, siendo una compañía during alemana, the tiene Nazi unas times, it raíces was ensuring genocidas concentration camps. súper profundas. And Tuvieron yes, en they Alemania see this kind of nazi, this kind of y German administraron colonial and genocidal continuity, not only in politics and the government, but also in the German campos de company. genocidio y And del it's like holocausto, y kind of crazy patrocina to see muchas that this company compañías is alemanas. actively insured and financed Y the vemos y es Holocaust. They are bastante still como esta operating as one of like compañía the financió el most holocausto. well-known and biggest Y es and la like compañía it financiera seems más most conocida positively de company Alemania y que tienen in Germany. y And la of gente la course, this is reconoce also como like una connected and compañía like positiva. obviously them Y pues investing obviamente esto está in conectado arms companies. There's obviously a en estas connection to compañías de Islamization and armamento Palestine, but it's que se also están to the utilizando en connection to climate Palestina. because they are Y también esto tiene una also investing conexión con el huge amounts clima, of money in fossil porque fuel ellos companies inviertan una that then cantidad again enorme de are dinero supplying en fossil compañías fuels to the petroleras Israeli government. y So pues yeah, le I will dan leave in the chat for you este a website petróleo where you can read more a about it. Israel. Y pues les voy a mandar información para que puedan leer un poco más al respecto. All right. Thank you so much, Samo. Muchísimas gracias, Samo. Yes. There you go. There's the link. And thank you Ahí to all está the el link speakers y and muchísimas talkers gracias that a todos participated. nuestros ponentes While the y a trip todas really las serves as a personas. social, moral, and legal forum, we know that it is not an end in itself. Sabemos que no The es un liberation fin of en sí Palestine will be mismo. achieved by the La Palestinian people liberación de los themselves. estados de The end Palestina, of the Zionist occupation will be a powerful blow to La- the US-led war machine, serving the interests of all people fighting for liberation. sirviendo el interés para todas las personas que The están tribunal luchando will be por a todas las space personas. where the voices El of the tribunal people va a will ser, testify to their bravery and steadfastness va a against the ser crimes of donde las ecocide, personas será un forced espacio que los starvation, pueblos serán the un destruction testimonio de of su cultural valentía y heritage, firmeza de los and crímenes de other acts of ecocidio, genocide. hambruna forzada, We destrucción del need your patrimonio continuous cultural y otras solidarity to crueldades. make this tribunal a Necesitamos powerful tool for change. su solidaridad Necesitamos continua para hacer nuestra de este solidaridad tribunal. para que este tribunal sea una poderosa herramienta de cambio. Animamos a todo el mundo a visitar nuestra página donde se encuentra la información y las actualizaciones
www.internationalsolidarity.org/tribunal/. También pueden inscribirnos en la lista de correo electrónico de Right to Resist. Aquí recibimos toda la información periódica sobre los preparativos del tribunal y otras actividades previas como esta. También se puede registrar para asistir al tribunal que será en Barcelona en la página web. Vamos a estar también publicando recursos y información a través de las redes sociales. Por favor, siga y suscríbase a las cuentas de Facebook e Instagram de los organizadores para recibir actualizaciones. Por ejemplo, el @PCFS Global para la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, @International People's Front para el Frente Popular Internacional y @ILPS_oficial en IG o en Instagram y @ILPS oficial en Facebook para la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Por favor, también únase a esta lista que está creciendo de personas que están apoyando al tribunal. Apoye en internationalsolidarity.org/tribunal_endorse. Si usted ya lo ha hecho, por favor, invite y motive a otras organizaciones con las que trabaja para que también se vinculen. Corra la voz y explique por qué ha apoyado y por qué las personas deben hacerlo. Si aún no lo ha hecho, considere también enviarnos un mensaje de video que exprese su apoyo y que podamos utilizar para motivar a otros. Puede enviar videos de 1 o 2 minutos a outreach@internationalsolidarity.org. También les pedimos que haga una donación para apoyar el trabajo del IPT. Si desea hacer una donación, puede encontrar los detalles en la página de donaciones. Allí se encuentran los métodos de donación. También puede enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en la página info@internationalsolidarity.org para hablar sobre otros métodos y hacer una donación ahora mismo. Si usted es miembro de algún medio de comunicación, prensa, considere la posibilidad de cubrir el tribunal y también publicar artículos escritos por nuestros organizadores y patrocinadores, donantes. También contamos con portavoces para los medios de comunicación que están disponibles para entrevistas con previa solicitud. Los comunicados de prensa se pueden encontrar en el sitio web y también publicados en nuestras redes sociales. Vamos a tener una sesión informativa final previa al tribunal el próximo 16 de noviembre a las 15 horas, hora Central Europa. Y para esta sesión se ofrecerá una descripción breve y general del programa del tribunal. También se va a presentar un avance del veredicto que pretendemos dictar durante el tribunal. Será una sesión importante a la que asistir, por lo tanto, si le interesa saber lo que va a suceder, puede inscribirse en la página web a través de las publicaciones en las redes sociales y el enlace lo vamos a compartir aquí en el chat. También lo vamos a compartir a través de la lista de correo electrónico, así que por favor asegúrese de inscribirse en la lista a través de su correo si desea mantenerse al día de esta información que se va actualizando. Por último, vamos a utilizar estos resultados del tribunal para exigir responsabilidades a las personas y gobiernos e instituciones responsables por su apoyo al genocidio del pueblo palestino que ha sido perpetrado por Estados Unidos y los sionistas. Habrá mucho trabajo por hacer para presentar al mundo este veredicto que vamos a emitir y vamos a abogar por un cambio sistemático en todos los niveles de gobierno. También se va a contribuir a las iniciativas de educación popular para aumentar el poder del movimiento popular de masas y reivindicar el derecho del pueblo palestino a resistir. Aunque no pueda estar físicamente en el tribunal en noviembre en Barcelona, usted puede utilizar este veredicto, usarlo para defender y organizar donde quiera que usted viva en el mundo. Así que le motivamos nuevamente a que se suscriba al correo electrónico de Right to Resist para que pueda estar informado de cómo puede aportar y pues conocer los recursos que el tribunal va a proporcionar una vez se haya concluido. Palestina libre, desde el río hasta el mar, Palestina será libre.